Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los participantes de un tema tan fascinante como el tema del futuro de la medicina, de la salud y la genética, que es una de las áreas más transformadoras en todo el sector salud. Y de hecho, la medicina es tan importante que no podemos dejarla solo a los médicos. Así que nosotros tenemos que participar todos. La salud comienza y termina con cada individuo. Pero hay una disrupción enorme en el tema médico, y la disrupción es tan grande que incluso los médicos no lo ven, porque las disrupciones vienen de fuera. Y de hecho nuestros dos ponentes, ninguno de los dos es médico. Uno es economista y otro es ingeniero, pero esto demuestra la disrupción que viene y que muchos médicos no la ven y no la comprenden. Todas las grandes compañías de tecnología actualmente se están dedicando al tema ahora de medicina. Apple, Facebook, Amazon, IBM, Inteligencia Artificial para Salud, Microsoft, todas tienen programas ahora de medicina, de salud, de fármacos. El propio presidente de Apple, Tim Cook, ha dicho que Apple será recordada en el futuro por lo que va a hacer en medicina. O sea, que todavía no lo ha hecho. O sea, y que el presidente de Apple diga esto, que serán recordados por lo que van a hacer en medicina. Bueno, así que aquí tenemos dos disruptores que nos van a hablar un poco de esta disrupción que está ocurriendo en el tema de salud y medicina. Quiero presentar primero aquí a mi izquierda a Tomás Vera Romeo, que él estudió Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid y luego hizo su MBA y su máster en Administración de Empresas en la famosa Escuela de Negocios y el Instituto Empresa aquí en Madrid, y luego se dedicó un poco en el sector público. Estaba en algo que te agradezco mucho, en el tema de inmigración. Coordinó tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid el tema pues de la inmigración, de la cooperación internacional, y esto le llevó a estar ligado a Iberoamérica y ser presidente de la Fundación de Ciudades Iberoamericanas y ver todo el tema de las conexiones también de España pues con el mundo iberoamericano. Luego cambió para el mundo de salud, que es felicitaciones por eso, porque otra cosa que también hemos mencionado en otros eventos anteriores, que en 20 años la industria más grande del mundo será la industria de la medicina. Así que quien aquí no esté en el tema médico, ya saben que tienen que cambiarse de industria. Y esto es en serio, por eso Apple, Amazon, Facebook, Google están entrando en medicina. Esta va a ser la industria más grande del mundo en 20 años. Bueno, entonces Tomás Vera, él se encargó de la reestructuración de uno de los hospitales aquí en Madrid, el Hospital Milagros, La Milagrosa, donde hacen muchos milagros ahora, gracias a Tomás, y luego estuvo también en Blue Health Care, y pues ahora está de director general como buen malagueño de un grupo malagueño que es Torrequebrada Salud. Y él nos va a hablar pues precisamente un poco qué está pasando en los hospitales, en la medicina, darnos una perspectiva general del sector, y especialmente obviamente aquí en España, no solo en Madrid o en Málaga, sino en España. Luego vamos a pasar a nuestro español honorario, honorífico, que yo conocí a Matthew en un congreso en Valencia. En Valencia se realizó ahora el Congreso Interdisciplinar en Genética Humana, y aparte de estar en este evento que fue espectacular en el ¿cómo se llama? El Palacio de Ciencias y Artes en Valencia, ¿saben? Este lugar espectacular que hay en Valencia. Estuvo en otro evento similar en el South Summit, que ya no se hace únicamente en Madrid, sino que se hizo por primera vez en Valencia y se dedicó al tema de salud y bienestar. Un evento espectacular, y Matthew fue uno de los speakers ahí, keynotes importantes. Él es ingeniero mecánico como yo, de una de las principales universidades de los Estados Unidos, de Notre Dame, y luego hizo su MBA en una de las mejores universidades de administración del mundo, la Universidad de Chicago, y comenzó a trabajar en una de las principales farmacéuticas del mundo, Abbott, en los Estados Unidos. Luego estuvo en Latinoamérica, estuvo en Japón y luego en España, y amó tanto a España que ya se ha quedado en España.
y desde hace 2 años dirige una nueva empresa madrileña valenciana que tiene un nombre muy español, se llama Health in Code, súper español, pero para globalizarse hace falta este tipo de nombres en inglés. Entonces, él es el presidente de Health in Code, pero adicionalmente hace una cantidad de cosas más espectaculares que yo admiro en el tema social. Él está metidísimo en los Boy Scouts of America, está entre los directores de los Boy Scouts, colabora con los Boy Scouts aquí también en España, además es tesorero del Colegio Americano de Madrid, o sea, un hombre dedicado también a los deportes, también fue coach de béisbol, que béisbol no se juega mucho en España, aunque en Latinoamérica jugamos béisbol, aquí en España el béisbol no es el deporte más conocido. O sea que deportista, un hombre con una gran responsabilidad social y que nos va a hablar del tema de la genética que está revolucionando totalmente la medicina. Y repito, él es ingeniero, no es médico ni es biólogo, y por eso ve esta revolución desde fuera. Bueno, tenemos de nuevo 2 speakers de lujo, vamos a dejarlos hablar. Y luego va a venir nuestra presidenta de la sección de Pensamiento Marginal, Lola Marcos Requena, para moderar el turno de debate y preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, pues entonces, un aplauso para Tomás y luego para Max. Bueno, vamos a utilizar el megáfono natural, que es gritar un poco y ya está. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a intentar hacer una presentación del modelo actual del sistema hospitalario, el sistema médico que tenemos en España y la ruptura a la que tenemos que tender. Nos encontramos en España con la circunstancia que hemos vivido y que nos ha posicionado en lo que significa cuidados médicos y cuidar de nuestra salud de forma muy importante, que es el COVID, la pandemia internacional, que nos ha hecho darnos cuenta de alguna forma de que nuestro único patrimonio es la salud, el único. Puedes tener una casa de 1000 metros cuadrados, 25.000 coches de lujo, que ninguno de ellos te va a curar en el caso de que tengas una enfermedad incurable o que cojas una enfermedad que te perjudique demasiado y que ha puesto en el centro de la ecuación lo que es la plenitud de vida y la vida más larga y la necesidad de cambiar el sistema. Por otro lado, en España tenemos, que es además un sistema muy parecido al resto del mundo, con cada uno con sus variaciones, cada uno con sus modalidades específicas, pero que es muy equiparable a todos los demás sistemas de salud. Unos sistemas de salud que están diseñados para ser reactivos, están diseñados para curarte en el caso de que te pongas enfermos y reaccionar a la enfermedad. En España concretamente tenemos un sistema de salud público excepcionalmente bueno, sin lugar a dudas, en regiones como la de Madrid, equiparables a los mejores del mundo, por no decir los mejores del mundo, desde el punto de vista, y esto no es exageración, desde un punto de vista profesional y tecnológico. No hay sistemas públicos en el mundo como los que puede ofrecer España o la Comunidad de Madrid desde un sistema público en cuanto a calidad tecnológica y a calidad profesional, pero son sistemas saturados. Primero, diseñados para ser reactivos, para reaccionar a la enfermedad, no para evitar la enfermedad. Y en segundo lugar, un sistema que está demasiado saturado y que no tiene las holguras necesarias para responder a momentos de emergencia como el que estamos viviendo en los últimos 2 años. Por otro lado, tenemos un sistema privado en España de sanidad de salud que tiene una ventaja para el consumidor, que es muy barato. Hoy por hoy cualquier persona puede tener un modelo de salud universal que te preste cualquier tipo de tratamiento sin coste añadido por 30, 40, 50, 60 euros mensuales. Ese es un sistema que hace que la sanidad privada en España sea una sanidad destinada pues, a una población prácticamente del 60% de la población de nuestro país tiene acceso a ese modelo de sanidad privada. Claro, el problema que tiene es que al ser un sistema al que accede tanta gente y al ser un sistema tan barato, entre comillas, para el usuario, consumidor, paciente de esos sistemas, esos bajos costes se trasladan a los bajos ingresos que reciben los que prestan el servicio, los prestatarios. Por un lado los médicos o por otro lado los sistemas hospitalarios, los hospitales. Hoy por hoy un médico privado en España, un médico generalista
o un pediatra generalista cobra 6 euros por paciente que ve. Pero con esos 6 euros por paciente que ve, tiene que pagar su consulta, tiene que pagar la enfermera y tiene que pagar si te enchufa un gelocatil, el gelocatil que te da. Con lo cual, le queda, en el mejor de los casos, 2-3 euros por paciente que ve. Y un especialista, un cardiólogo, un reumatólogo, una persona que te va a salvar la vida, que va a ver tu cuerpo con supuesta precisión, cobra 18 euros por paciente, en el mejor de los casos. Con los cuales tiene que pagar el alquiler de su consulta, tiene que pagar la enfermera, tiene que pagar los medios que ponga en verte a ti. Si son medios técnicos, electrocardiograma, cardios, etcétera, o si son medios en forma de medicina. Con lo cual, esos especialistas también acaban teniendo una repercusión muy pequeña. Lógicamente, si esos especialistas quieren llevarse un sueldo digno a final de mes a su casa, tienen que ver a decenas de pacientes, ahora sí, a decenas de pacientes todos los días. Conozco algún otorrino infantil que llega a ver a más de 100 niños al día. Más de 100 niños al día. La media puede ser 30, 40, 50, 60 pacientes diarios. Eso, por pura matemática, por pura lógica, te reduce a un tiempo medio de atención al paciente de entre 6 y 7 minutos. Nada más. Si se puede bajar un poquitito, mejor. Nada más. Eso desde el punto de vista de consulta médica, atención médica. Desde el punto de vista tecnológico de un hospital, los hospitales son sistemas muy intensivos de gasto tecnológico, de inversión, necesitan mucha inversión e innovación permanente y reciben muy pocos recursos del prestatario, de las aseguradoras, que son las que pagan al cliente. Porque además el sistema está montado de tal forma que el paciente no es el paciente del Hospital La Milagrosa que dirigí hace unos años, o de San Francisco, o de Quirón Pozuelo. El paciente es de la aseguradora, es de Asisa, es de Aderlas, es de Sanitas, es de Mafre, es de DKV, y es Asisa, Mafre, DKV o Asisa la que deriva al paciente al prestatario de servicio, que es el hospital. Pero el que marca el precio del tratamiento es la aseguradora. Para poner una botella de agua en un estante de un supermercado, se calcula el precio del agua, del transporte, de la botella, de lo que cuesta poner la botella de agua en el supermercado. Cuesta 18 céntimos, pues la botella se vende a 32. En el sistema médico actual, en el que el sistémico es la aseguradora, el dueño del paciente es la aseguradora, el que marca el precio de una artroscopia de rodilla con una operación de 1 hora en quirófano es la aseguradora. 244 euros por artroscopia de rodilla. Y es el hospital el que tiene que adecuar todo su sistema para que le cueste algo menos de 244. Con esto quiero decir que estamos ante un sistema diseñado para ser reactivo, diseñado para reaccionar a la enfermedad, y un sistema que no está diseñado para ser preciso, para generar un modelo de precisión. Es un sistema generado para dar cobertura médica de forma masiva a mucha gente, reactiva y poco precisa. Lo que nos ha enseñado la pandemia, y lo que nos enseña estos últimos años el sistema médico, es que tenemos que revolucionar y darle la vuelta al sistema médico. Tenemos que generar sistemas médicos que sean preventivos, no reactivos, generar instalaciones médicas, hospitales, consultas para gente sana que quiera vivir mejor y durante más tiempo. Como digo en la frase esta, sistemas diseñados para dar más vida a los años, para que la gente viva los años que tenga que vivir con mayor plenitud, con mayor vigor, con mayor capacidad y plenamente. O sea, que el final de la vida no sea pues un descanso permanente, sino que sea exprimir el modelo de vida y tu salud hasta el último instante, y en la medida en que se pueda y que la tecnología y la ciencia nos lo permitan, dar más años a la vida en ese sentido. Con esa frase lo explicamos, esa vuelta a la que tiene que darse. En cuanto a la precisión, en ese cambio de paradigma de ser sistemas reactivos diseñados para atender a cuanta más gente mejor, a ser un sistema preventivo que genere modelos de medicina preventiva y de precisión, es donde tenemos que dar la vuelta al actual modelo sanitario. El actual modelo sanitario está basado en que una persona tiene una dolencia y va a un médico. Si le duele la rodilla, va a un traumatólogo. Si le cuesta respirar, va a un cardiólogo, va a un neumólogo, va al especialista de turno. Digamos que su cauce acaba en el médico que te está viendo y que se está
y que te está diagnosticando. Claro, el cuerpo humano no es un coche en el que si te falla el cárter, cambias el cárter malo y pones el cárter bueno y ya vuelve a funcionar. En el sistema, en el cuerpo humano, absolutamente todos los órganos están comunicados y al final una dolencia cardíaca puede venir de un mal funcionamiento del riñón. En el actual sistema tú vas al cardiólogo, no termina de dar con lo que tienes, vas al urólogo, vas a los diversos especialistas, si puedes ir yendo de uno en uno y al final no se producen diagnósticos de precisión. Tenemos que ir a un sistema médico en el que a una dolencia responda un médico general, un médico internista, que se convierte en el director médico de cada uno de los pacientes. Ese director médico genera un análisis previo, un chequeo previo, hace una analítica de posibilidades de por dónde puede venir la dolencia, deriva a los especialistas adecuados para que todas las posibilidades sean vistas, derivas a las pruebas de laboratorio, de analítica, de imagen adecuados, vuelve a recibir todos los informes y con esos informes se producen los diagnósticos con la máxima precisión. Pasamos de un sistema de cantidad a un sistema de precisión. Y en segundo lugar, la verdadera revolución tiene que estar en generar que el modelo médico sea un modelo preventivo, sea un modelo diseñado para que ese director médico que te acompañe durante toda la vida y vaya, entre comillas, como se hace con las revisiones anuales de los coches, midiendo tus niveles, midiendo tus situaciones y siendo capaz de anticipar las posibles enfermedades de futuro y que esas enfermedades lleguen más tarde o lleguen de forma menos grave. Por tanto, desde el punto de vista del sistema médico, sistema hospitalario, pasar de ese modelo de cantidad y impreciso y reactivo a la enfermedad a un modelo que sea preventivo, que alargue y genere más plenitud y sobre todo que sea de precisión en el diagnóstico. Esos modelos al final, tanto desde el punto de vista público como privado, acaban siendo modelos más baratos, porque al final lo que hace verdaderamente cara a los sistemas sanitarios es la atención crítica, la atención del paciente crítico cuando ya tiene que ser hospitalizado, operado, etcétera, que produce unos costes muy altos, tanto para los sistemas públicos como para los privados. Los sistemas preventivos son mucho más blandos, mucho más simples y mucho más baratos en términos generales. Bueno, a estos modelos preventivos y de precisión incorporamos, como veremos ahora con Matt, lo que es las nuevas tecnologías y los nuevos modelos y las nuevas innovaciones que nos van a hacer todavía más fácil y todavía mejor el poder generar esos modelos preventivos. Hasta ahora los modelos preventivos los podíamos generar con los sistemas de analítica médica pura y dura que disponemos hasta el momento, que básicamente son las analíticas tanto de sangre como de denso por imagen, que te va permitiendo y los chequeos que te van permitiendo medir la situación real de tu cuerpo ahora. Te permite anticipar o te permite actuar con prontitud, pero no te permite anticiparte a la hipotética enfermedad, porque cuando ya tienes el ácido úrico mal o ya tienes determinados indicadores de tu analítica mal, aunque sea levemente, ya ha llegado a estar mal en ese sentido. Antes no te lo permite. Lo que nos va a permitir mezclar esos modelos médicos sanitarios tangibles de ciencia de conocimiento actual y tangible que hay ahora para ser mucho más efectivos es la medicina genética. La medicina genética que nos va a permitir tener instrumentos que nos permitan por lo menos cierta anticipación y nos permitan medir hacia dónde van nuestros cuerpos. Exacto. En ese sentido, en el año 2003 se publica la secuencia completa de nuestro genoma, que es lo que nos va a permitir leer el genoma, gracias a muchas iniciativas, entre el que es lógicamente la más importante de todas, que es el proyecto del genoma humano, ¿no? Su aplicación ha permitido en la última década acelerar los avances tecnológicos y sobre todo la llegada de herramientas informáticas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que nos permite sobre todo la comparación entre modelos y estadísticas y bases de datos de ADNs que han mostrado una tendencia de ese ADN hacia determinadas enfermedades con el ADN de cada una de las personas, ¿no?
Entonces, los datos de secuenciación genómica se utilizan cada vez más para tomar decisiones clínicas y se prevé que sea de uso masivo en los próximos años, porque al final es lo que verdaderamente nos va a permitir esa anticipación a la enfermedad de la que hablábamos, ¿no? Como he dicho antes, utilizando la información correcta y sobre todo comparando con bases de datos de cadenas de ADN ya existentes, nos permite anticipar pues, lo que está por acontecer y nos permite pues, generar tres tipos de datos fundamentales. Uno, cuál es el riesgo genético que pueden tener las personas. Dos, la farmacogenética, que es cómo nuestro cuerpo está preparado y adaptado y cómo responde a los fármacos. No todas las personas responden al fármaco de la misma forma. Hoy por hoy, cuando se diagnostica una enfermedad y se recetan fármacos, se recetan desde un punto de vista general y racional igual a todos los seres humanos, y no todo el mundo responde al ibuprofeno en las mismas cantidades, no a todo el mundo le sienta bien determinadas sustancias, y hasta ahora pues no había, digamos, un elemento que nos permitiera visualizar cuál era los fármacos adecuados, cómo responde cada persona al fármaco y en qué cantidades. Y la farmacogenética nos permite, dentro de ese elemento que he dicho antes, no solo prevención sino precisión, ser preciso en la prevención de la enfermedad y sobre todo ser muy preciso a la hora del diagnóstico médico y de la receta médica de la farmacia. Y cuáles son las posibles enfermedades hereditarias que las personas pueden tener y cómo anticipar su tratamiento, ¿no? El cálculo del riesgo genético, con sus siglas en inglés PGS o PRS, es una estimación del peso de la genética de cada individuo ante un tipo de enfermedad o un rasgo que es multifactorial, que puede depender de muchas cosas, ¿no? Porque está la epigenética, que es cómo el medio ambiente influye en tu cuerpo. O sea, digamos que la genética y el ADN no es un marcador que te va a decir que vas a tener determinada enfermedad a determinada edad. Es un marcador que te mide la evolución y el porcentaje de riesgo a tenerlo, y luego pues el riesgo ambiental o lo puede acrecentar o tu comportamiento como ser humano puede acrecentar ese riesgo o puede hacerlo decrecer. Pero te marca la estimación del peso de la genética ante un riesgo o una enfermedad multifactorial. Se calcula según el perfil, el genotipo de cada una de las personas y los datos pertinentes, ¿no? Y en asociación con el genoma completo de cada una de las personas. Aunque el valor obtenido del cálculo de riesgo genético explica solo una pequeña fracción de la varianza observada en la enfermedad y realmente nos aproxima a las posibilidades de tener esa enfermedad. Las guías o protocolos para su realización son limitadas y sobre todo dependen de bases de datos existentes que nos permitan la comparación de tu ADN tal y como se encuentra con las estadísticas de riesgo de los demás ADN. La farmacogenética, como he explicado antes, incorpora la información del genotipo a la toma de decisiones sobre el tratamiento. Básicamente, y simplificando mucho, viene a marcar, según nuestra genética, con qué medicamentos o a qué medicamentos nuestro cuerpo responde mejor y en qué cantidades. Por tanto, nos permite diagnósticos y recetas infinitamente más exactas y sobre todo que no sean contraindicatorias. Muchas veces digamos, el vademecum general de la medicina nos marca que frente a determinados síntomas responde determinadas medicinas y muchas de esas medicinas nuestro cuerpo no la tolera bien y por tanto generamos recetas que van en contra de nuestra salud. Y finalmente las enfermedades hereditarias, que es en los que todos intuimos que la genética puede generar un mayor índice y una mayor capacidad de decisión, ¿no? Algunos trastornos genéticos pueden estar causados por una mutación de un gen específico, que es un trastorno monogenético, un gen específico que tiene una mutación y causa esa enfermedad. Con ciertos tipos de herencia genética, los padres pueden tener un bebé con una enfermedad genética, aunque ninguno de ellos la haya padecido, aunque ninguno la haya tenido, pero tienen esa mutación y por tanto esa mutación se puede trasladar al bebé. Lo que significa que no tener la enfermedad ellos mismos no implica que no la desarrolle su descendencia, ¿no? El modelo de enfermedades de estudio de ADN y de genético para detectarle enfermedades genéticas
nos permite anticiparnos a los riesgos de enfermedad que una persona puede tener, ¿no? De tal forma que, generando un modelo médico, clínico, hospitalario, diseñado para el diagnóstico de precisión, con el modelo de medicina que nos permita tener directores médicos que digamos, dirijan la carrera, la vida de las personas, la salud, y anticipen cualquier posible enfermedad, y por tanto añadan más años y más calidad de vida en estos años. Con el modelo de estudio genético generamos ese nuevo ámbito de la medicina en la que tenemos que estar trabajando ahora para cambiarlo, que nos permita cambiar el modelo de reactivo y de cantidad por modelos predictivos, de alargamiento de la vida, de vida más plena y sobre todo de infinita precisión a la hora de generar los cálculos. A partir de los tres modelos, del riesgo genético, de la farmacogenética y de las enfermedades hereditarias, pues podemos generar informes como los que generamos en el Grupo Torrequeda Salud, que nos permiten medir pues el riesgo de enfermedades en un montón de categorías médicas, cardíacas, endocrinas, oftalmológicas, etcétera, enfermedades con riesgo genético, enfermedades hereditarias, cuál es el riesgo y el porcentaje de riesgo de cada una de las personas a todas esas posibilidades de enfermedades. Nos permite generar un modelo farmacogenético que no solo sea capaz de anticipar el riesgo de enfermedad, sino que nos permita generar precisión a la hora de los diagnósticos, y nos permite generar un mapa de desarrollo de vida de las personas que nos permita, como he dicho al principio, pues añadir más calidad de vida a los años que vivimos y sobre todo añadir más años a nuestra vida, y generar pues ese modelo que, repito ya por última vez, de precisión y de prevención, que haga que cambie y sea la verdadera revolución del nuevo modelo médico. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, y gracias por invitarme a esta sesión. Espero que vamos bien con mi castellano. Como sabéis, no soy natural aquí, pero bueno, vamos a intentarlo. Y yo creo que la genética es algo... Aquí, ¿no? ¿Tengo? Perfecto. No, es un sector súper dinámico. Como han hablado de Luis, es un sector de salud, es lo más complejo que yo he trabajado en mi vida. Entonces, yo tengo muchos años trabajando en salud y no hay nada que ver con la genética, la tendencia, las conclusiones que estamos sacando de estudios genéticos. Y yo creo que también el impacto que la genética tiene en las vidas de personas, y el tema de atención a la gente. Es interesante, hay tres P's, tres palabras con P, que siempre escuchamos en el mundo de genética. Yo tengo aquí medicina personalizada, la otra es medicina de precisión y la otra es medicina de prevención. Entonces siempre van casi juntos en temas de la genética. Yo voy a hablar hoy del tema de medicina personalizada, y con personalizada viene la parte de precisión, ¿no? Y si lo hacemos bien, podemos llegar a prevención. Prevención es un poco más peligroso como palabra, que está diciendo que podemos prevenir o evitar enfermedades. Y eso es porque yo tengo como la tercera, ¿no? Pero temas de medicina de personalizada y medicina de precisión son súper importantes, súper interesantes en el tema de la genética. Y yo creo que el tema de esta charla, el futuro de medicina, es un poco ambicioso. Entonces ya he pasado. Vamos a hablar del futuro de medicina, un sector tan dinámico, pero intentamos por hacerlo. Quiero empezar con algunas historias. Eso es una foto de mi hermano y su familia. El año pasado se murió mi cuñada de cáncer de mama. Y es
que claramente es un shock para la familia. 3 hijos pequeños, ¿no? Lo mayor con 16 años en este momento. Estaba diagnóstico hasta la primera vez hace 7 años, más o menos, de cáncer de mama. Y desde allí, con este diagnóstico de cáncer de mama, su madre empieza a hablar de otros familiares que han sufrido de cáncer de mama. Abuelos y tal, no recuerdo cuántos, pero han hablado. Y mi cuñada dice que, ¿por qué nadie habla de eso? Hasta este momento nadie ha hablado de esto en nuestra familia. Bueno, han hecho un estudio genético y ella era un portador de un gen por el riesgo de sufrir de cáncer de mama. Entonces, con esta información también han decidido a tomar acciones. Y algunas, como Angelina Jolie, es alguna persona famosa en este sentido, que han tomado decisiones drásticas en el nivel de cirugías y intervenciones por tener esta enfermedad, este gen. Pero también han analizado su tumor. Entonces hay otro tipo de estudio genético, no es genética humana, pero genética de un tumor o otra célula que está cambiando como algo de oncología de tumor de cáncer. Y con esto, los médicos pueden decir o pueden identificar qué tipo de tratamiento es mejor para una respuesta de su tumor, su enfermedad, como ha hablado Tomás del tema de farmacogenética. Entonces, con sus intervenciones por ser portador de un gen, por el tema de la genética y selección de su tratamiento, ellos han tenido 7 años más de vida. Entonces, puedo decir que en un par de la genética era horrible porque era portador del gen, pero al mismo tiempo, con información de la genética, ella tenía 7 años más de vida. Finalmente, como muchas mujeres que sufren de cáncer de mama, ya se murió hasta el año pasado. Pero otra cosa interesante, durante estos 7 años, su tiempo de remisión, estaba diagnosticado su madre con cáncer de mama. Entonces es un tema y pensamos que, no sé cuáles las palabras, si el cambio en su historia, si puede ser un cambio en su historia, si la familia sabía antes de que ellos tienen esta enfermedad hereditaria, ¿no? Entonces eso es para mí una de las cosas por la medicina, la genética es tan importante, porque puede alargar vidas, puede salvar algunas situaciones como esta. Tengo otra historia, no tengo foto de esto, y es para mí es una historia de un paciente súper interesante, y eso viene del punto de vista de expertise. Mi cuñada estaba en Estados Unidos, no era cliente y paciente de Health & Code, pero en este caso estamos hablando de un paciente de Health & Code. Y nosotros tenemos nuestro propio base de datos, estamos hablando de bases de datos públicos, nosotros tenemos un base de datos únicos y curados para nosotros. Entonces, en este ejemplo tenemos una niña de 8 años. Viene de Reino Unido y probablemente que tiene un origen turco, por apellido, por nombre. Tenía una parada cardíaca extrahospitalaria. Estaba reanimada, pero estamos hablando de una niña de 8 años con infarto, ¿no? Sin antecedentes familiares, sin historia familiar. Entonces, estaba referido, por decirlo, a Health & Code, porque tenemos un nivel de expertise en cardiología. Entonces, una cosa que yo voy a hablar rápidamente al final de Health & Code es tenemos unos equipos multidisciplinar trabajando con nosotros, y yo creo que es un punto súper importante del tema de genética. No solo es genética para un especialista, pero es información importante en el tema de tratamiento de multidisciplinar, de tratamiento de un paciente. Entonces, en nuestro análisis hemos identificado una mutación en su gen
que tienen relación con arritmias cardíacas, que otras compañías no han identificado. ¿Por qué? Porque tenemos un expertise, tenemos cardiólogos en nuestra compañía, tenemos biólogos, otros científicos y también nuestra propia base de datos. Ella tenía, en esta mutación, tiene origen turco. Entonces, tampoco es de la parte de aquí de Europa, de deficiencia sistémica primaria de carnitina. Entonces, es una enfermedad metabólica, no es una enfermedad de cardíaca, pero nosotros hemos identificado. Y con esto hay una solución que es súper fácil, ¿no? Es una toma de una pastilla, ¿no? Es un suplemento, por decirlo. Tampoco es un farmacéutico, es un suplemento. Entonces, en el caso de la genética, con el buen conocimiento, un buen referente de base de datos, hemos identificado una solución para esta niña tan simple y tan fácil, y estamos hablando de medicina personalizada para extensión de vida. Tenía un infarto, y ya con esta solución tiene muchos años de vida adelante. Bueno, eso es una forma para pensar un poco en aplicaciones reales del tema de genética. Aplicaciones reales. La genética personalizada, la genética de precisión. Pero, ¿qué tenemos? Yo creo que es interesante. Estamos hablando de algunos conceptos y yo pensaba a ir lo básico. No, sí, yo creo que no somos todos médicos aquí, entonces puede ser un poco interesante que estamos hablando de genes y estas cosas. Entonces podemos pensar en tres niveles. Libros, no sé cuál es la palabra, ¿no? Estancos o algo así, y una biblioteca, ¿no? Entonces tenemos tres armarios puede ser, y tres niveles, ¿no? Entonces los genes, en una manera general, se encuentran en el interior de cada célula. Entonces tenemos células y dentro son los genes, dentro de las extrudas cromosomas, ¿no? Entonces, dentro de los cromosomas tenemos los genes, y en conjunto las cromosomas dan lugar al genoma. El genoma es todo el material genético que tenemos en nuestras células. Entonces, cuando hablamos de estudios del genoma completo, el whole genome en inglés, estamos hablando de un análisis de toda la información que tenemos en nuestras células. Entonces, eso es un poco del tema que estamos hablando de esto. Entonces, si miramos en otra forma, tenemos células, tenemos una cromosoma, tenemos un núcleo, y dentro de ello tenemos los genes. Entonces, la parte del ADN, que es un parte importante, en este strand, se llama strand de ADN, tenemos el código genético. Cuando hablamos de genetic code, código genético, es toda la información que tenemos en el ADN. Y eso explica la relación entre algunos pares de ácidos aminos en el núcleo y diferentes secuencias de la estructura de estos ácidos en el ADN. Entonces, lo que estamos pensando, células, cromosomas y el ADN que está dentro, que va en pares de ácidos. Si hablamos de cromosomas, ¿cuántos hay? Yo creo que es interesante para conocer cuántos tenemos, ¿no? Entonces, estuvimos hablando de toda la información que queda dentro de un cuerpo humano. Entonces, los cromosomas están dentro de la célula y tenemos 23 pares de cromosomas en nuestra gene. Y no hay consenso en el número de genes en el genoma humano, pero hay unas estimaciones entre de 20 y 25 mil genes, 3 millones variantes, y vamos a hablar un poco de variantes, y más de 3 mil millones de estos pares de ácidos aminos. Entonces, estamos hablando de mucha información que tenemos contenido en nuestro cuerpo. Entonces, este es famoso, ¿no? Parte de ciencia, no sé, grado 8 o algo así, ¿no? Transmisión hereditaria.
Y cómo se transmiten los genes es uno de los descubrimientos no famosos en la genética. Como hablamos, como ha dicho Tomás también, es el tema de herencia. Todos nosotros tenemos genes, algunos podemos tener un variante en un gen, es dominante o recesivo y va a pasarlo, puede pasarlo, no vamos a pasar todo a nuestros hijos. Y es interesante que compartimos 99,9% del ADN con la otra persona, ¿no? Hay mucho de ADN compartido, pero es este 0,1% que puede tener un punto crítico cuando hablamos de enfermedades. El siguiente tema yo creo que, tengo también causas de enfermedad genética. Hay dos, hemos hablado de la parte de mutaciones heredadas, que es la parte de transmisión a padres a sus hijos, y la otra es mutaciones de novo, es que puede ser un impacto ambiental o un cambio en un gen durante el crecimiento de un hijo. Entonces es una mutación que aparece por primera vez en una familia. También es una mutación y algo que podemos decir es hereditaria o genética. Y cuando miramos y pensamos qué tipo de enfermedades tenemos hereditarias, hemos hablado de algunas áreas donde podemos encontrar diferentes problemas en los cromosomos. Y eso, conocido es el síndrome de Downs, ¿no? De Downs. Es una enfermedad de cromosómico. Los otros dos también ha explicado Tomás, monogénicas, multifactoriales. Por ejemplo, los monogénicos, un ejemplo puede ser miocardiopatía hipotrófica. Eso es algo que cuesta en otro lenguaje, ¿no? Eso es dominar el español. ¿Cómo? Eso es dominar el español. Sí, pero gracias. No. Tengo que pensar, cerrar los ojos y pensar bien en la palabra. Y multifactoriales, lo más clásico son, por ejemplo, los cánceres. Por ejemplo, cáncer de pulmón, sí hay un factor genético, pero también si eres un fumador es otra parte que es multifactor, no solo un factor. Entonces, tenemos diferentes áreas donde podemos buscar diferentes enfermedades hereditarias. Y es interesante porque yo creo que un tema es la frecuencia de enfermedades genéticas también. Entonces, ¿cuántas personas estamos hablando? En temas generales hay porcentajes de personas que van en esta sala también, que van a sufrir una enfermedad genética o una enfermedad rara, por decirlo de una forma. Lo más frecuente es hipercolesterolemia familiar, que es aumento de niveles de LDL, y que es uno de 250 por incidencia. Fibrosis quística es otra que tiene mucha presencia en población. Hasta uno de cada 125 millones de personas, algo de insensibilidad al dolor, que no percibe el dolor. Entonces, cuando hablamos de enfermedades genéticas también hay una variación enorme en frecuencia, incidencia de este tipo de cosas. Entonces, tenemos que pensar, cuando estamos buscando en millones o millones de pares de información, o en toda la estructura de genoma que tenemos, si estamos buscando algo diferente en uno de cada 125 millones de personas, es un nivel de análisis intenso, ¿no? Entonces, la genética es un estudio científico. ¿Cómo hacemos? Hemos hablado de, tenemos genes, tenemos exoma, hay diferentes formas, hay diferentes tecnologías para hacer estudio genético. El origen era una secuenciación de sangre. Y secuenciación es como entendemos secuenciación, es poner un fragmento de ADN en orden y mirar contra un base de datos normal, de gente normal, población normal, y miramos si hay diferencias. Y cuando encontramos diferencias, es un variante, mutación, es algo diferente de una población normal, y empezamos a buscar. Pero ¿qué hacemos? Eso es una nueva tecnología que está cambiando mucho el tema de la genética, y es la secuenciación masiva.
o Next Generation Sequencing en inglés. Y con esto, con el método Sanger, podemos secuenciar, por ejemplo, un gen. Y en NGF podemos secuenciar cientos o 1000 o la genoma completo con esta tecnología. Entonces, sacamos una muestra de ADN, dividimos en dos, parcheamos en partes, ponemos algunos, no sé, por decirlo, luces en los finales de estos segmentos y ya empezamos a amplificarlo, a crear más para tener una muestra que podemos probar. Secuenciarlo es ponerlo en orden de natural, donde podemos compararlo como el base, una secuenciación de DNA de población normal. Y al final es donde está toda la mágica, más o menos. El resto es producción. Para los ingenieros que están aquí, hasta el final es producción. Tenemos una muestra, hacemos algunas cosas de química con ello, amplificamos y lo miramos, ¿no? Pero la parte, el final, es el análisis bioinformática. Es donde está la mágica. Sí, es inteligencia artificial, mirando gigas de información, buscando un variante, o gente capaz de hacer este tipo de análisis, biólogos, geneticistas, clínicos, médicos que tienen experiencia mirando y buceando y buscando algunas variantes. Es otra forma, pero eso es un parte importante de todo el proceso de la genética. No es la parte de secuenciación, hablamos mucho de secuenciación, es la parte de interpretación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué tenemos que llegar? Y como objetivos, finalmente, cuando llegamos a tener un análisis genética, puede ser una mutación que hemos identificado, algo que es un variante, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos buscando? Y Tomás también tenía un punto de vista aquí, es podemos sacar de la genética médica el diagnóstico de enfermedad, hablando de diagnóstico de precisión, ¿no? Un diagnóstico preciso, como por ejemplo esta niña turca, un diagnóstico preciso de esta niña, el problema que tiene ella. Podemos hablar de prevención y más en otras hojas tengo una hoja, un diapo donde podemos hablar un poco de prevención. Pero si identificamos que yo soy portador de una enfermedad genética, ¿qué acciones que puedo tomar para ayudarme a tener una extensión de vida? O para ayudarme a evitar esta enfermedad. La otra es el tema de tratamiento. Tomás ha hablado mucho de farmacogenética y hoy en día farmacogenética es un tema importante y está creciendo. Recientemente era una decisión para poner farmacogenética, yo creo que dentro del Carta de Servicios Básicos aquí en España, ¿va? Entonces eso es porque es importante y es clave para el mejor decisiones sobre tratamientos. Pero es interesante, la genética no tiene un papel solo de parte del hoy en día. La genética tiene un papel importante en el desarrollo de nuevos tratamientos, no solo lo que hay. Entonces eso es un ejemplo de una noticia del FDA que han aprobado un fármaco, un tratamiento solo para Duchenne, esta enfermedad de Duchenne. Y es importante aquí, esta primera fase, el desarrollo de fármacos diseñado para pacientes con mutaciones específicas. Es una parte crucial de la medicina personalizada. Entonces, esta terapia estaba diseñada específicamente para para personas con esta mutación o esta enfermedad genética. Entonces, también tenemos desarrollo de nuevas terapias para el tema de la genética. Hay otras que están en desarrollo. Biogen tiene un fármaco que está abajo del desarrollo y para el tema de Alzheimer, que es donde hay mucho interés de tener tratamientos para Alzheimer, es donde va Biogen y tiene un perfil de paciente genética diana para este fármaco, que son portadores de APOE4, que es un gen que es importante en el tema de Alzheimer. La otra innovación que tenemos, donde la genética es importante, en inglés suena bien el cutting edge,
Y en CRISPR tiene un poco de fama de investigación aquí en España. Es nuestra habilidad a cortar y reemplazar un parte del ADN. Si, por ejemplo, hay una mutación, podemos sacar este segmento de ADN y poner algo nuevo. Podemos cambiar la estructura de ADN de personas, sí, con esta tecnología podemos. Entonces, es interesante que tenemos disponible esta tecnología también, el tema de genética. Pero primero tenemos que identificar cuál es la genética, si hay mutaciones y variaciones, y la otra es tomamos decisiones que vamos a hacer. En la cuadra aquí a la derecha son terapias que están en desarrollo basado en el reemplazo de unas estructuras de ADN. Entonces estamos hablando otra vez del diseño de medicina o terapias personalizadas para personas con diferentes perfiles genéticos. Entonces eso es el cutting edge, ¿no? Eso es la vanguardia, acortar parte del ADN y tomar decisiones sobre ello. Entonces yo pensaba hablar un poco de la genética, como hablamos de medicina personalizada, desde el punto de vista de la vida de una persona, ¿no? Hoy en día hay mucha genética, parte de la genética está dedicada a padres y la búsqueda de portadores. Se llama carrier screening. A ver, si los padres tienen una mutación o un perfil genético que puede ser incompatible o que puede pasar, por ejemplo, a una enfermedad genética a sus hijos. Entonces, hay un par de aquí que no es medicina personalizada, pero es la genética para padres a tomar decisiones personalizadas en el futuro de sus hijos. Y si pensamos en la vida de una persona, también en la parte prenatal o postnatal de un niño, hay muchos estudios genéticos mirando, por ejemplo, estudios de Down, fibrosis cística o algo así. Entonces, también, en este punto de vista, hay muchos estudios genéticos para entender si un niño puede tener una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque con rapidez podemos ponerlo en un tratamiento y ayudarlos a vivir mejor, vivir más tiempo, tener una calidad de vida que es mejor. Entonces, una gran parte de la genética hoy en día es en la primera parte de la vida, ¿no? Padres y hijos prenatales. Y también hoy en día estamos hablando mucho de diagnóstico de enfermedades, más o menos con el tema de, eso es una palabra para mí, envejecimiento de la población, ¿no? Viviendo más vida, más años, tenemos más frecuencia de cánceres, de problemas de cardiología, de enfermedades cardiología, enfermedades como de demencias como Alzheimer. Entonces estamos haciendo muchas pruebas genéticas en esta parte de la vida. Pero ¿qué puede pasar si pensamos un poco más? ¿Qué puede pasar si sabemos información cuando tenemos menos años y sabemos si podemos tener una enfermedad genética en el futuro? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos tomar decisiones? ¿Podemos tomar acciones? ¿Podemos pensar en terapias? ¿Podemos cambiar estilo de vida? Si sabemos, cuando estamos en los años 20, que somos portadores de un gen para cáncer de pulmón, ¿puede ser que tomamos decisiones a dejar de fumar? Si sabemos de esta información cuando somos más jóvenes, o si tenemos otra enfermedad, ¿cuáles son las decisiones que podemos tener? Y eso es donde vamos con la medicina de prevención. La medicina de prevención. Estamos hablando de tomar de decisiones y tratamientos para extensión de vida. Por ejemplo, si sabemos que tenemos un riesgo de enfermedad y las enfermedades cardíacas ven en mente, si sabemos que una familia tiene una tendencia de problemas cardíacos, por ejemplo, estas cardiomiopatías, podemos mantener o podemos seguir atención a estos pacientes
durante su vida, y cuando veamos que hay una tendencia negativa o hay algunas cosas que nos demuestran que están sufriendo de esta enfermedad, podemos tomar intervenciones antes de por ejemplo, una muerte súbita o un infarto. Podemos tomar decisiones mucho más antes. Entonces es otro tema de extensión de vida, mejor vida que sea larga. Pero no es solo no es solo temas bonitas o tal. Yo pensaba poner esto aquí, porque también hay temas éticos con la genética, ¿no? Y no sé quién sabe de esta película de Gattaca. ¿Alguien conoce Gattaca? Si tiene interés en la genética, os recomiendo. Yo creo que es un película de los 90s o los 2000, no es algo nuevo. Pero en esta película, la genética determina su futuro, su trabajo, su nivel social y tal. Entonces es una prueba que tienes que hacer cuando eres joven y va a decidir el futuro tuyo. Entonces es algún tipo de selección genética, ¿no? La otra, One, eso es nuevo, yo creo que es de Netflix hace unos meses. Y aquí el tema es, una persona han identificado o han descubierto que en la genética puede identificar su pareja perfecta, ¿no? Entonces es el one, ¿no? Entonces con la genética tú puedes identificar tu pareja para siempre. Y eso es un tipo de, ¿no? Es otro uso de la genética, pensando en gente que están pensando en el futuro. Entonces, con la genética yo estoy pensando, porque también esta semana es el lanzamiento del nuevo película de Spider-Man. Yo tengo hijos en casa. Entonces, es el lanzamiento del nuevo película de Spider-Man, y con great power comes great responsibility. Es el trademark de Spider-Man. Con poder, no sé cuál es great poder, pero poder grande, viene responsabilidad grande. Entonces hay un tema también en la genética que creo que es interesante, el tema de la ética. Y qué vamos a hacer con información, cómo lo vamos a poner en uso y cuál es el futuro para mantener todos los beneficios de la genética y evitar las otras cosas. En breve, tengo la intención de hablar un poco de la compañía. Entonces, ¿cuál es una compañía? ¿Qué es una compañía en la genética que hacemos nosotros? En Health & Code somos la empresa más grande en la genética en España y una de las más grandes en Europa. Tenemos sedes en A Coruña, Madrid, Valencia, Málaga y Granada. Estamos hablando de más de 200 empleados en nuestra compañía, y como ya he dicho, somos una compañía que cree en el tema de atención a la genética multidisciplinar. Entonces tenemos médicos, biólogos, geneticistas, ingenieros, bioinformáticos, científicos que están aportando todo al tema de la genética y la genética médica. Venimos de 3 compañías, pues hace un año hemos formado esta compañía Health & Code basado en la fusión de 3 compañías españolas en la genética. Entonces tenemos una historia de más de 25 años, de 20 años hasta 25 años en la genética en nuestra compañía. Tenemos una misión para generar un impacto social positivo. Entonces, como hemos hablado de la parte ética de la genética, nuestro foco es un impacto social positivo, mejorando las decisiones a los clínicos, mejorar la calidad de las vidas de personas y contribuir al desarrollo eficiente y sostenible de un sistema de salud. Creemos mucho que la genética puede aportar mucho valor también a la sostenibilidad del sistema de salud. Una compañía como nuestra, ¿qué ofrecemos? Y outsourcing aquí es para los clínicos o los hospitales que quieren trabajar con nosotros en un análisis genética. Entonces hacemos todas las pruebas
todo el análisis, secuenciación y análisis de los datos en estudios clínicos. Entonces trabajamos en cardiología, oncología, neurología, entre otras áreas clínicas, más enfermedades raras, que son uno en 100 millones de personas. Pero también tenemos otra compañía dentro del grupo que se llama Genicel Biotech, donde hacemos todo y proveemos todo a los hospitales que tienen internalizar su genética, donde tenemos equipos y reactivos y fungibles para esto. Entonces, somos uno de las únicas compañías que ofrecemos todo al canal de valor de la genética. Como yo he hablado, hay diferentes servicios, diferentes formas de hacer la genética. El NGS es la secuenciación masiva que yo he hablado antes, pero hay diferentes tecnologías y tenemos disponible todo. Y también tenemos sistemas de manejo de laboratorios. Y en el centro aquí es Data Genomics. Tenemos un propio sistema de análisis de estos datos para hacer el análisis de los datos y los informes que está hablando Tomás. Y eso es todo lo que tengo. Espero que era útil, al menos desde el punto de vista conceptos generales de genética, y otra vez gracias por invitarme. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. Nos han abierto la puerta a un mundo nuevo. Todos los esquemas que teníamos hasta la fecha de cuando nos enfermábamos quedan en el pasado y es importante abrirnos hacia el futuro. Como estaréis todos ansiosos por preguntar, hablar de todas estas nuevas perspectivas, por favor, cuando queráis, solicitáis. Adelante, Brígida. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer participar en conferencias, tertulias como estas, que además nos abran nuevos campos, y más en el campo de la medicina, cuando creo que la salud es la preocupación principal de cualquiera de nosotros, de cualquier ser humano. Además, tengo que daros la razón de que quizá ya de una vez tiene que empezar a salir la medicina fuera del campo de la medicina, contemplando otros campos, comenzando por el propio paciente, ¿no? Que todos podemos ser pacientes. Y habéis hablado de prevención, sin duda. Creo que es el gran reto de la futura medicina. Aún así, habéis hablado mucho del genoma y de las enfermedades hereditarias. Yo he echado un poco en falta o me gustaría que la medicina buscara un campo más amplio o holístico de lo que representa un ser humano y cómo puede enfermar, no solo a nivel físico, sino mental y emocional, o esas circunstancias externas que pueden afectarnos, como un virus, que lo estamos viviendo ahora mismo. Pero indudablemente el reto es la prevención. Eso lo tenemos todos claro. En todo caso, si hablamos de genoma y de enfermedades hereditarias, sabemos que no son una condena, o sea que también pueden ser corregibles, como muy bien habéis dicho. Y de hecho, me han gustado dos cosas que ha dicho el último ponente. Una, que el poder lleva una gran responsabilidad, no solo dentro de la genética, sino como personas y potenciales enfermos o, digamos, dueños de nuestra salud. Indudablemente tendríamos que comenzar por ahí. Pero la película Gattaca, que también la conozco, precisamente habla de dos hermanos, uno concebido según la perfección genética, si no recuerdo mal, y otro concebido de forma natural. Y cómo las limitaciones humanas a veces pueden jugar malas pasadas, como que el genéticamente perfecto se vea sometido por un accidente en una silla de ruedas y no poder cumplir con esa perfección a la que está destinado.
y sin embargo el hermano suplantándolo desde una genética completamente natural demuestra que consigue lo que el genéticamente perfecto no puede conseguir. Con esto creo que todo es muy relativo y todo es importante a la vez. Entonces, a nivel de avance de la medicina, indudablemente la genética es la gran pieza de la ciencia, pero os diría, y aquí va un poco la pregunta y el planteamiento, ¿dónde se queda la prevención desde el poder de cada uno de nosotros, de la gestión de nuestros propios hábitos, costumbres o capacidades de modificar aquello que heredamos, pero que no necesariamente tiene que ser una sentencia? Pues la gran responsabilidad del poder que ejercemos sobre nosotros mismos viene a ser el 90% del desarrollo a donde vamos a ir. O sea, tú puedes no tener ningún riesgo genético a padecer cáncer de pulmón, pero si te pasas toda la vida fumando, no haciendo ejercicio y sentado, vas a desarrollar cáncer del pulmón o cualquier otro tipo de enfermedades. La genética al final lo que nos da es digamos, una orientación y unos rasgos y sobre todo unas estadísticas de riesgo, pero comparado con otras personas con unas cadenas similares. Pero al final, digamos que el ambiente y tu comportamiento es el que dictamina. O sea, al final la medicina preventiva en genética, la genética es un dato de la medicina preventiva, pero en la medicina preventiva están tus hábitos de nutrición, tus hábitos saludables, tus hábitos de comportamiento, tu salud emocional, la tranquilidad o la tranquilidad con que afronten los acontecimientos, y todos esos ingredientes conforman un modelo que nos puede llevar a vivir mejor la vida más plenamente y durante más años, ¿no? Si a esa entre comillas, a ese modo de comportarte, de alimentarte, de tener salud emocional, de llevar hábitos saludables de vida, de tener de controlar cómo va evolucionando tu cuerpo, añades un factor mayor, que es el de la genética, pues tienes más ingredientes y más datos para mejorar o para saber cómo conducirte, ¿no? Pero realmente donde está la clave está en todo lo demás que haces y cómo te comportas. Como he dicho, no soy médico, pero algunos aquí creo, y desde el punto de vista del 90% está dentro de nuestras manos. Si hablamos de riesgo cardiovascular, si hablamos de riesgo de demencia, si hablamos de riesgo de cánceres, casi todos tienen los mismos hábitos que podemos evitar. Dejar de fumar, comer bien, ejercicios, bajo de estrés. Entonces, cualquier de los tres grandes áreas de riesgo que tenemos a lo largo de la vida tienen la misma serie de inputs, ¿no? Bien. Tiene la palabra Dominica, después la tiene Andrés. Vale, bueno, muchas gracias por las conferencias a los dos. A mí se me plantea un problema, una pregunta, mejor dicho, varias preguntas. ¿El gen malvado se puede detectar con suficiente claridad como para que pueda diagnosticarse? Punto primero. Punto segundo. Yo siempre tengo una duda, procuro no ir mucho a los médicos, procuro ir lo menos posible, y cuando voy es cuando ya es inevitable. Entonces, eso está muy mal. Vale, no, si yo sabía que me iba a contestar eso, pero espera un momento. Pero el riesgo de los tratamientos siempre están, o sea, todos los tratamientos tienen un riesgo, que te arreglan una cosa, pero empieza a dolerte la cabeza, empiezas a tener no sé cuántas cosas. Yo lo podría decir por un tratamiento que he tenido, que tuvieron que cambiármelo 20 veces y al final he ido a la homeopatía. Quiero decir, y es lo único que me está dando resultados, pero vamos, es que me lo recetó un especialista médico. Entonces, bueno, pues yo creo que el riesgo de decir, pues estoy bien, pero me pasa lo de aquel, que se murió estando bueno por querer estar mejor. Entonces, estoy bien, pero tengo una serie de riesgos por antecedentes familiares
que a mí cuando me ponen una información médica, me ponen todos los tratamientos que ha tenido mi madre, todos los tratamientos que ha tenido mi abuela, porque tiene antecedentes de no sé qué, y dices que no tengo nada, que yo no tengo nada, que mi padre no tenía nada. Bueno, si empezamos en esa línea, yo creo que es muy arriesgado el estar enganchado al médico y estar en posibles riesgos de todo. Y luego pasa otra cosa, que por ejemplo te vienen con una serie de vacunas que si están perfectamente experimentadas, como por ejemplo la de la viruela, erradiquen la viruela sobre el planeta, pero como no están suficientemente experimentadas, podemos tener riesgos de otras cosas. Entonces, mi primera pregunta creo que ya la han notado, entonces espero sobre el gel malvado ese que puede traer alguna cosa. Se puede detectar, se puede diagnosticar y se puede liberar uno del riesgo de esa enfermedad. Luego, pues todos esos comentarios que he hecho, si quieren ustedes los tienen en cuenta, si no, no. Gracias. Bueno, creo que tengo, pero no estoy totalmente seguro. Yo tengo un question mark. Pero si entiendo la pregunta bien, es un gen con un variante o mutación o algo así, si con esto es suficiente para diagnosticar o... Y prevenir, o sea, eliminar la posible enfermedad. Si usted le arregla el gen malvado, bueno, se podría evitar el riesgo. Bueno, eso es el tema que yo he hablado del cutting edge, ¿no? Cuando yo estaba hablando del tema de CRISPR y intentar modificar el gen. Normalmente, y eso es, al menos en los países del oeste, hay ¿cuál es la palabra? Hay un moratorio o algo así y un acuerdo para no entrar en esta parte de la ciencia. Porque ahí es un área súper gris de la ética, de manejo, de manipulaciones de genes y tal. Entonces, hay una teoría que sí es posible para cambiar un poco el futuro. Pero es un área de la mayoría de los países están de acuerdo para no entrar en esta ciencia. Hay algunos países que no sabemos exactamente dónde están en este tema. Pero como teoría de CRISPR sí es posible, pero no hay más por en investigación en este sitio. Hay una super ética ahí. Es una cuestión de futuro y ya llegará. Ahora el famoso gen malvado ahora se detecta y entonces te permite tomar decisiones. Es el famoso caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie no se puede, cuando descubren su riesgo genético a padecer cáncer de mama y además de la peor especialidad que puede haber, no hay una forma de revertirlo, no hay una forma. Hasta en el futuro, si la tecnología avanza suficientemente, se podría cortar ese gen, pero ahora mismo no, y es un futuro no muy cercano, pero lo que le permite es anticiparse y bueno, pues extirparse el pecho y el aparato reproductor y de esta forma, pues muerto el perro se acabó la sarna, pero no se puede evitar la enfermedad. Te puedes anticipar todos los riesgos de colesterol, que es posiblemente la enfermedad genética que más se repite y que más se repite en la sociedad. Conociéndolo te permite generar un modelo de vida que no te genere colesterol. Por tanto, aunque tengas estadísticamente, porque es una cuestión estadística, o sea, yo conozco a gente, conozco a una persona que dice, no, mira, han hecho un test genético y yo sé que me voy a morir a tal edad y con tal enfermedad. Eso no es cierto, no es cierto. Ni siquiera estás condenado a tener esa enfermedad. Tienes estadísticamente más posibilidades de desarrollarla. De hecho, muchos riesgos genéticos, los padres no la han desarrollado la enfermedad, son portadores, pero no la han desarrollado, por tanto no lo han tenido al 0%, o sea, ese tipo de. Entonces, digamos, el gen maligno te permite, pues, anticiparte y poder generar. En cuanto a los tratamientos que generan malestar por otras causas, están precisamente causados a lo que decía yo antes, a la falta de precisión. El cuerpo humano no es una máquina en el que cambias una pieza defectuosa y funciona. Al final cualquier mal está derivado de otras actuaciones en otra parte del cuerpo. Hoy por hoy el sistema médico
de especialistas en el que vas directamente a tu especialista, pues como ha dicho exactamente el caso de la niña de Turquía, todos estaban un infarto, todos estaban enfocados al corazón, y la causa no era del corazón, era una causa nutricional o de otro tipo. Es precisamente ese modelo el que te hace ir de especialista en especialista, y muchas veces, si es de corazón y vas al buen especialista, te cura, pero otras muchas veces, si la enfermedad viene derivada de otro órgano, no se terminan de precisar bien los diagnósticos. Por eso ya hablaba de que hay que generar digamos que la revolución del nuevo sistema médico tiene que atender más la prevención, ir al médico, pero no con un carácter de enfermedad, sino ir al médico cuando estás sano, precisamente para poder, pues, no solamente hacerte un test genético, pues, a mejorar tus hábitos de alimentación, a mejorar tus hábitos deportivos, a mejorar tu estrés emocional. Ir al psicólogo no tiene que ser cuando estás mal, puede ser cuando estás bien, para precisamente no llegar a estar mal, y eso te permite pues no llegar a estar enferma, o lógicamente el cuerpo humano enferma con el tiempo, a estar enfermo más tarde, pero los años que tienes, vivirlos con más bien, ¿no? Era en relación al Cutting Edge, ¿Sí? la tecnología CRISPR, Sí, que entiendo que es un gene editing. sí. Podían traducir, que yo no mentir. El corte de la Sí, cadena o sea, genética, no sé si cortar el podrían gen. pasar gracias. poner la diapositiva. Ahí está. Sí, yo, como no soy bióloga, no entiendo, pero sí me interesa mucho el tema. Cuando se hace ese corte, se retiran unas moléculas o una molécula, según sea el caso, entiendo, y se reemplaza por la adecuada, ¿no? Puede cambiarlo por cualquiera. Sí, pero la pregunta es que una vez hecho esto, todo este proceso, ¿cómo se consigue que las células que se van a ir reproduciendo hagan esa función? ¿Cómo se consigue que esa situación se perpetúe ya, ¿no? En la multiplicación. ¿Cómo se de las modifica el células? gen? No, que como, quiere decir? sí, este cambio va a pasar a generaciones, No, esto es dentro permanente, de la misma persona. Sí. ¿no? Me ¿Cómo refiero, modifica? ¿Cómo Sí, se sí. hace Bueno, para que los cromosomas, o sea, el funcionamiento de las nuevas células cuando se multiplican, pues no, entiendo tu pregunta perfectamente, y desafortunadamente no soy experto en CRISPR y alguna ciencia que está abajo, entonces no puedo opinar en una forma buena de tu respuesta, de tu pregunta. Sí, a ver, primero darles las gracias, me ha encantado la conferencia de ambos, además que es un tema que me fascina. Y yo he escuchado la expresión alargar la vida, que la he escuchado un poco tangencialmente un par de veces, y yo voy a contar un poquito la experiencia que yo he tenido en esa parte, porque yo trabajé con una norteamericana que se llama Elizabeth Parrish, o Liz Parrish, que es conocida mundialmente como la paciente cero del rejuvenecimiento a cuerpo integral para vivir mucho más. Esto parte de unos experimentos que ha venido haciendo la doctora María Blasco, que es hoy en día la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, una experta en cáncer reconocida a nivel mundial. Y ella consiguió, primero en el año 2008-2009, alargar la vida de ratones hasta un 40% en promedio. Unos ratones que habían modificado genéticamente para hacerlos más resistentes al cáncer, pero que les agregó además el gen de la telomerasa, y con eso hacía crecer los telómeros y todo esto. Volvió a hacer lo mismo como en el 2012 con ratones normales, y efectivamente de nuevo consiguió alargar la vida de los ratones de una forma considerable. Bueno, esta norteamericana en el año 2015 decidió someterse o hacerse en ella misma lo que la doctora Blasco había hecho en los ratones. Se fue a Bogotá, porque ella es norteamericana, pero eso está prohibido hacerse en los Estados Unidos, y bueno, le modificaron su genoma, no con CRISPR, no con técnicas de edición genética, sino con técnicas de terapia génica, un poquito distinto. Inyectan unos virus adenosociados y modifican el genoma.
Entonces, bueno, esta señora se hizo eso en el año 2015, de nuevo, haciendo lo mismo que le han hecho los ratones y que consiguieron que los ratones iban hasta un 40% en promedio más. Y de ahí que el libro que escribió la doctora Blasco se llama Morir joven a los 140 años. 140. Sí. Y esta mujer está aspirando a eso. Oigan, sabe que le va a tocar hacer más cosas. De hecho, en el 2019 se sometió a otras 2 terapias génicas. Una para sobreexpresar el gen del GPCR, 1 alfa, y otra para sobreexpresar el gen cloto. Ambos genes se ha demostrado que en los ratones, cuando se inhiben esos genes, los ratones envejecen más rápido. Y entonces, bueno, lo cierto es que en el mundo de la extensión de la vida se están haciendo cosas realmente fascinantes. Esta empresa además se llama BioViva, pero se unió con otra que es Integrated Health Systems. Están haciendo estos tratamientos en México, a ellos se lo hicieron en Colombia, lo están haciendo en México, y lo están haciendo de forma legal o al menos alegal, o sea, no está prohibido. Eso no se puede hacer en los Estados Unidos, ni siquiera con la ley Right to Try, que es el derecho a probar, porque el Right to Try está hecho para atender pacientes con terapia génica, modificar el genoma, etcétera, pero cuando están en condición terminal o en una condición que la medicina convencional no la puede curar. Pero ella está tratando a pacientes sanos para hacerlos vivir mucho más, como se ha hecho con los ratones. Entonces, bueno, quería contarles un poquito eso que está ocurriendo, porque, y creo que puede ser interesante. Como decía Matt, hay una cuestión ética también, ¿no? Sí. Es la cuestión experimental. O sea, tú cuando vas a hacer un experimento tienes una hipótesis. Entonces, la hipótesis te dice en este caso, simplificando y frivolizando mucho, Si hay algún médico que no me pegue un tiro directamente porque seguramente dirá alguna burrada, pero hay una hipótesis que te dice que conforme vas envejeciendo tus telómeros se van haciendo más pequeños y por tanto si eres capaz de agrandar los telómeros puedes detener el envejecimiento. Esa es la hipótesis basada en una evidencia de que los telómeros van más. Entonces, esa es la hipótesis que está ahí. A partir de ahí, es una hipótesis que no sabes ni por qué bajan los telómeros, ni el efecto que tiene, realmente no lo sabes. Has constatado un efecto, no sabes si ese efecto realmente al 100% es la causa del envejecimiento, pero más o menos te das cuenta, igual que la piel se envejece o que se va arrugando, pues el efecto es como si los dermatólogos empezaran a actuar porque se constata que conforme envejeces la piel se va arrugando y entonces empiezas a atacar ese efecto. En ese caso es algo mucho más profundo que son los telómeros. Entonces, a partir de ahí, claro, experimentar con seres humanos se convierte en una cuestión peligrosa porque realmente no sabes la razón por la cual van empequeñeciendo. Eso, digamos, frivolizando mucho. Entonces, tenemos una primera base de trabajo, que es la base de medicina de hecho contrastado y de hecho científico, que es con la que ahora estamos manejando. Con eso tenemos muchas herramientas para, no sé si alargar la vida, pero por lo menos vivir más plenamente la vida que tienes. No es lo mismo estar con 85 años postrado en una casa sin poder salir, sin poder vivir, que estar con 85 años pues jugando al golf, teniendo una vida saludable y plena, etcétera, etcétera, y seguramente viviendo más años. A partir de esa medicina de hecho contrastado y de hecho científico, tenemos la genética, que ya nos va a permitir introducir más ingredientes en cómo manejamos ese alargamiento de la vida. Y experimentos en paralelo, como este que usted habla, en el que hasta cierto punto, si las autoridades sanitarias norteamericanas y europeas no permiten el realizarlos con seres humanos en los países occidentales, posiblemente es porque no sabe los efectos reales que produce sobre el ser humano y incluso puede ser peor. Posiblemente sea un campo de investigación fantástico y que pueda desarrollarse, ¿no? Pero hay que ir dando los pasos a su adecuado tiempo. Un momentito, primero tiene pedida la palabra Carmen y después José Luis. Sí, pero yo no es una pregunta, es un comentario rápido. Vale. Uno, para que vean a Liz Parrish, la pueden ver acá, que la hemos puesto, ella es amiga pues mía y de Andrés, gracias, de hace mucho tiempo, y les doy una primicia, la vamos a traer para España en junio. Vamos a tener, no te lo he contado, unos eventos con ella en Málaga, y vamos a aprovechar para tenerla también en Madrid, para que la conozcan. Ella va a cumplir el mes que viene 51 años,
pero biológicamente, de acuerdo a la longitud de esos telómeros, ella tiene 20 años menos de este tratamiento que se hizo con tecnología desarrollada en España, pero que está prohibido en España y en los Estados Unidos, y por eso se hizo el tratamiento en Colombia. Pero lo que yo quiero que vean que esto es real, y esta persona va a estar aquí en España. Y quien quiera conocerla y que le cuente el tratamiento y las cosas que está haciendo. Esto no es ciencia ficción. Y a ella la llamamos la paciente cero porque es la primera persona que se ha dicho, bueno, esto funciona en ratones, pues vamos a aplicarlo en humanos. Y ella se ha puesto de conejilla de indias. Era ese comentario, disculpa. Gracias, José Luis. Carmen. Sí, bueno, muchísimas gracias. Le agradezco mucho al señor que ha hablado primero, que diga que la medicina pública en Madrid es muy buena, porque el otro día hubo aquí una conferencia en Ciencias de la Salud y bueno, se la puso a caer de un burro, se dijo que era lo peor. Yo no creo que sea lo peor ni que sea una medicina excelente, porque cuando hemos tenido el COVID se ha visto, bueno, todo ha quedado relegado al COVID. En hacer una simple prueba han tardado pues años. Yo concretamente he recibido que me van a hacer la resonancia para dentro de no sé cuántos meses, una de las que me habían dictaminado. La sanidad catalana dio órdenes que al anciano que en 15-20 minutos no se recuperase y que le quitasen los respiradores. Eso ha pasado el año último en Cataluña. Si no reaccionaba a los 15-20 minutos, le quitaban el respirador y ese viejecito moría. A mí me parece que desde luego la sanidad pública no es buena, que tendría que mejorar muchísimo. Y con respecto a lo que han dicho ustedes sobre la genética, la ingeniería genética, creo desde luego que es una puerta abierta al futuro, lo mismo que los nanobots, esos es la medicina del futuro. Ahora, a ver a quién y para quién va a estar dispuesto, porque tal y como estoy yo viendo actualmente esta cuestión de las vacunas, yo veo muy difícil que esto se llegue a realizar. Muchas gracias. Yo he dicho y afirmo y mantengo que desde un punto de vista técnico y profesional, la sanidad pública, especialmente en la Comunidad de Madrid, pero en términos generales de España, es en términos de sanidad pública la mejor del mundo, sin lugar a dudas. Tengo un amigo de Nueva York que siempre me dice: si un día tengo un accidente en la calle, que me coja en Madrid, que no me coja en Nueva York, ni en Derme, ni en París, ni en Londres. O sea, que me coja en Madrid, porque digamos la capacidad de esa sanidad pública es muy buena en términos técnicos y profesionales. O sea, si una persona tiene una enfermedad muy grave, que no vaya a un hospital público, vaya a un hospital privado, que vaya a un hospital público, y digamos la cantidad de medios técnicos y profesionales son extraordinarios. Lo que he dicho es que, al igual que incluso el modelo de sanidad privada en España, está masificado y eso produce esa mala atención y realmente no hay holguras. El problema con el COVID es que no ha habido holgura, el sistema no estaba preparado para atender a más gente y no estaba preparado por una pandemia, y posiblemente pues infraestructuras que se han hecho ahora, como el Zendal, etcétera, pues permita tener esas holguras si ocurre otra vez una pandemia de estas características. Y si la sanidad pública es tan buena, ¿por qué no eliminan Muface, ISFAS, las colaboradoras, y vamos todos a la sanidad pública? Y el que quiera sanidad privada, que la pague. Porque si es tan buena, ¿no? ¿Por qué funcionarios? Pero es una cuestión de tamaño. Es como eliminar los colegios concertados en la educación. ¿Por qué hay colegios concertados? Porque no hay suficientes colegios públicos para acoger a toda la población. Ojalá hubiera suficientes colegios públicos como para que no tuviera que haber concertados, pero al no haberlos, pues muchas veces nadie dice: vamos a cerrar los concertados. Dice: vale, pero es que en Madrid hay 300 concertados. Si usted construye 300 colegios, pues puede sustituir. En el caso de la sanidad, tiene que ir ampliando. Como he dicho antes, en el caso de Madrid, en los últimos 8 años se han construido 12 hospitales. Casi es algo único en el mundo entero, que una región construya 12 hospitales públicos en tan solo 8 años, ¿no? Por tanto, vuelvo a decir, hablaba siempre desde un punto de vista técnico y profesional.
tenemos que seguir aumentando las holguras y las capacidades para entrar. Y el caso de la vacuna es un buen ejemplo, la vacuna del COVID, un buen ejemplo de lo que es la experimentación. Se ha tenido que, entre comillas, inventar una vacuna en un periodo récord de tiempo. Ha sido un avance tecnológico espectacular. El problema es que ahí sí que estamos experimentando con seres humanos en tiempo real, porque no había tiempo para experimentar. Lo normal es que una vacuna tarde entre 8 y 10 años en estar plenamente desarrollada. Esta tardó entre 8 y 10 meses, nada más. Pero la realidad del efecto es que a día de hoy, en datos de hoy, ahora mismo hay los mismos infectados de COVID que en el mes de febrero del año pasado, en el peor momento de la pandemia, y sin embargo hay, en cuanto a número de infectados por el COVID, pero sin embargo hay 7 veces menos gente hospitalizada. Con lo cual, la vacuna ha funcionado por lo menos en evitar la gravedad de la enfermedad. Posiblemente no esté funcionando en evitar la enfermedad, pero desde luego ha bajado muchos grados, y hoy por hoy, en cualquier hospital de Madrid, más del 75% de las personas hospitalizadas son no vacunados, y solo quedan 8. No, eso sí que no es verdad. No entremos en debate, por favor. Son personas 75% no vacunados y 25% personas que tienen otras patologías, pero los que están hospitalizados son no vacunados. Y estos datos son ciertos, son reales. Bueno, yo quería hacer la pregunta que yo creo que tienen los labios casi todo el mundo, y bueno, será políticamente un poco incorrecta, relacionado con la cura del genoma. Bueno, me acabo de mirar, porque ni siquiera con internet no hay misterio, que hay unos 37 billones de células en el cuerpo, 37 millones de millones. Con lo que preguntaba una señora antes, ¿cómo se arregla eso? Pues muy mala pinta. Lo que sí preocupa es las células del sistema reproductor, que se pueden propagar, ¿no? Entonces eso se arregla, vamos a arreglar esto para que la descendencia pues no lo siga con esto, todo mal. ¿Qué pasa con las vacunas ARN mensajero, que el Malone además las pone, que las inventó él, las pone a caldo, que nos está inyectando un experimento bestial de 2.000 o 3.000 millones de personas vacunadas en el planeta Tierra en las últimas 3 meses? ¿Eso qué pinta tiene? Gracias. Sí, bueno, si hay un biólogo aquí, bienvenido, pero no, estamos hablando, es importante, al menos que entiendo yo, porque lo que hacemos nosotros es pruebas de COVID, no vacunas. Pero el tema estamos hablando de RN, no estamos hablando de ARN, perdón, RN con no DNA, ¿no? Entonces no estamos hablando de cambio de estructura del ADN, estamos hablando de una forma de tener una respuesta en el cuerpo humano por este messenger RNA para enviar un mensaje a activar esta respuesta al COVID. Entonces, es importante, no estamos hablando con las vacunas, como entiendo yo, de cambios de estructuras de ADN. Estamos hablando de mensajes para tener una respuesta en el cuerpo humano. Hay médicos aquí que puede opinar también, pero estas vacunas no son cambios de ADN. ¿No afecta el ADN? No son cambios de ADN. Se queda en el citoplasma, además, solo afectan. Sí, entonces no entran al núcleo. Sí. Bien. Adelante, yo no El lo tengo comentario era en relación con la calidad de la sanidad pública, y a mí me parece que desde el punto de vista profesional, a mí me parece que tenemos unos buenos profesionales. Lo que me parece lamentable es desde el punto de vista de la gestión política o la gestión administrativa de la situación. Sin duda, cuando llegó esta historia de COVID, pues hubo un colapso total, pero un colapso total porque fue precedida de una disminución del número de profesionales que se necesitaba que existieran. Y entonces, cuando llevamos las cosas al límite, pues si nos acercamos mucho al precipicio, pues unos se caen y otros no se caen. Y entonces, pues lo que hay que hacer es no llegar al precipicio poniendo las barreras adecuadas, que era manteniendo más profesionales, lo cual sigue sin hacerse. Y después hay otra mala gestión política desde mi punto de vista,
planteándome el siguiente ejemplo. Si yo tengo una red de hostelería con 30 o 40 señores a los que les he concedido licencia para hacer mi hostelería, y como consecuencia de que yo les suministro material, lo que sea, se mueren 300 personas, bueno, tengo encima de mí a toda la Fiscalía del Estado y de parte de los estados de alrededor que se me echan encima, y si no me meten en la cárcel es porque ya estoy dentro de ella. Y sin embargo, en estos momentos en Madrid tenemos 30.000 muertos que hubo en una franquicia, que era la franquicia de las residencias de personas mayores, unas públicas y otras privadas, y ni se han hecho autopsias, ni se van a hacer autopsias, y además todo ha quedado maravillosamente bien. Y entonces eso, lo único que pone de manifiesto es que tendremos una sanidad pública y una sanidad privada también en los conciertos, desde el punto de vista profesional de calidad, asunto en el que yo no entro en la discusión porque no soy experto para poder decir lo contrario, pero que me parece razonablemente buena. Lo que hemos tenido ha sido una gestión absolutamente siniestra. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo sí entro en la cuestión. O sea, tenemos una sanidad pública excepcional, unos medios técnicos excepcionales que no se reproducen en el mundo entero. La sanidad pública española, y muy específicamente la de Madrid, no se reproduce en el mundo entero. Al final las cosas es con qué las comparas. O sea, ojalá, con qué las comparas. Entonces, ojalá tuviéramos un sistema que realmente hubiera sido capaz de absorber a toda la población en una pandemia, cosa que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Pero cuando digo en ningún lugar del mundo, no digo Uganda, Ruanda o Perú, digo en Alemania, digo en Dinamarca, digo en Estados Unidos, y en todos esos países hubieran deseado una sanidad pública como la española en términos generales. Y el problema el terrible, terrorífico y espeluznante problema de las residencias no fue en Madrid. Fue en España. No, pero es que no fue en Madrid, fue en España. Fue en España, y por tanto, no, pero es que se ha hecho 30.000 muertos en Madrid, no, me he equivocado. Perdón, 30.000 muertos fue en España, pero en ese sentido. Sí, no, me he equivocado. Fue en España, y por tanto, posiblemente, de todas las regiones de España, donde se acometió con más rapidez y con más profundidad y donde hubo más capacidad de respuesta, precisamente porque había habido una política que había construido más infraestructuras, fue en Madrid. O sea, en otras comunidades como en Andalucía, como en Extremadura, como en Castilla-La Mancha, estuvieron derivando pacientes a la estructura principal que era de Madrid. Por tanto, independientemente de todo, yo lo que quería decir era que desde el punto de vista técnico y profesional, no pretendía hablar de los sistemas que eran mejores o peores. Estaba diciendo que tenemos un modelo que es reactivo y de cantidad, y que tenemos que ir a un modelo que tiene que ser preventivo y de precisión. Partiendo de la base de que si alguien tiene una buena capacidad para ese cambio, es la sanidad española, porque es buena. Bien, el caballero, sí. Sí. Tal y como hablaba antes José Luis, de que las principales compañías tecnológicas, que no farmacéuticas, invierten cada vez más en medicina, y los desarrollos espectaculares y disruptivos van a venir por ese área, de la misma manera que vosotros hoy nos estáis dando esta conferencia sobre la medicina del futuro sin ser médicos. Yo imagino cada vez más una medicina sin médicos. De hecho, cuando yo voy al médico en un centro de salud, o voy al médico en urgencias, realmente pienso que qué falta hace ese médico, que lo que está haciendo es rellenar un cuestionario o leerme una serie de preguntas. El diagnóstico me lo va a hacer mejor un software de inteligencia artificial que ese médico. El otro día estuve a vacunarme la tercera dosis y veía a un enfermero rellenando un papelito, paciente por paciente que estaba en la cola, preguntándole sus datos para ver si tenía o no tenía COVID. No tiene ningún sentido. Yo creo que la medicina del futuro asistencial va a tener un componente muy pequeño en cuanto a médicos, y además creo que lo que la medicina asistencial necesita no es mejorar,
no es mejorar, porque no tiene mejora posible en costes, en estructura. No podemos mejorar a base de tener 100.000 médicos más, 2.000 hospitales más. Tiene que haber un cambio de paradigma y un cambio tecnológico que la cambie al 100%. No se trata de mejorarla, se trata de darle la vuelta como un calcetín, a menos que queramos construir 2.000 hospitales, tener una plantilla de 1 millón de médicos y cosas insostenibles. Mi pregunta es si estoy muy disparatado o no. No, posiblemente no. El componente humano no lo podremos nunca jamás sustituir. Al final el humano es el que es capaz de tener una mente flexible, racional y poder adaptarse a las necesidades. Pero precisamente de esto veníamos hablando, que la tecnología y la prevención puede hacer que al final las infraestructuras que tratan a personas críticas, cuando digo críticas es ya enfermas, cuando ya han enfermado, puedan ir disminuyendo porque no sea necesario tanta infraestructura para atender enfermos. Lo que tendremos que tener son infraestructuras para atender a sanos, para que no se pongan enfermos en el futuro. Y desde luego es muy aventurado, por lo menos por mi parte, hablar de medicina. Yo lo que trato de hablar es de estrategia en cuanto a organización sanitaria, no de medicina. Yo no me atrevería jamás a hablar de medicina y sería un imbécil si lo hiciera, ¿no? Hablo de lo que entiendo que puede ser un nuevo modelo estratégico de organización sanitaria en el que la figura principal e insustituible es el médico. Del tema de la genética, quería hacerles una pregunta. Mira, mi padre falleció hace 2 años de cáncer de páncreas. Entonces yo quería preguntarles si sería interesante para mí, para mis hermanos, aconsejable hacerme un estudio genético para poder prevenir ese gen defectuoso del cáncer de páncreas que es tan agresivo, que mi padre vivió 4 meses nada más. Y si yo podría, ya sabiendo que tengo ese gen, pues hacer unos hábitos, unos cambios, tanto yo como mis hermanos. Muchas gracias. Bueno, a ser sincero, yo creo que es más una charla con un médico que puede prescribir decisiones basadas en esta información, entre otras. Entonces yo creo que es precipitado para mí a decir, sí, tienes que hacer un estudio genético, pero con una historia familiar, mi recomendación es sí, habla con un profesional en este sentido para tener un camino que es lo mejor para ti y para el resto de la familia. Entonces, es una pregunta natural a un médico. Creo que tengo que hacer una prueba genética, pero es mi recomendación más desde el punto de vista de especialista. Bueno, Eduardo nos ha pedido la palabra y el pobre hombre, después de que está con el micrófono. Bueno, yo lo que voy es hacer un comentario simplemente. Esto de la programación de la vida y la juventud ha sido siempre el sueño de toda la humanidad. Recuerdo, que ya soy también bastante mayor, que ya por los años 70 apareció en Rumanía una doctora, la doctora Pasla, que había descubierto la panacea de la juventud y de prolongar la vida. La verdad es que fue curioso porque fue mediático. Todos los médicos del mundo hacían cola para ir a Rumanía a la clínica de esta señora. El problema es que al final todos se murieron cuando les llegó su hora. Lo único que esta señora murió con su hora, pero hinchada de dinero. Hay veces que hay líneas que producen un efecto, pero que a largo plazo pues no funciona, ¿no? Hay una película que se llama Despertares, que habla de una clínica de personas que están en estado catatónico, que de repente con un tratamiento específico, es real, es una película de hechos verídicos, pues personas que estaban con ese estado catatónico despertaban. Lo que pasa es que al final era un experimento basado en el error, en la prueba y el error, hasta que dieron con un producto. Lo que pasa es que no estaba sustentado por un desarrollo científico real, y toda esa gente al cabo de las semanas volvía al estado catatónico. Entonces, ese es el peligro de la experimentación. Bien. A mí me gustaría hacer una pregunta para los economistas. Lo mismo que estamos haciendo una nueva proyección futura,
para prevención, esto, lo otro, para alargar nuestra vida. Y cuando dice murió joven, 140 años, mi pregunta concreta es, ¿hay un nuevo paradigma, una forma nueva de contemplar nuevos proyectos para hacer el cálculo actuarial de lo que costaría socialmente a las personas en esas edades? ¿Estamos haciendo una previsión paralela para, conforme vayamos haciendo más larga la vida, tener ya el plan para podernos sostener? ¿O qué hacemos? Vivimos mucho pero nos morimos de hambre porque no hay empleo. Es muy claro. Es muy claro, pero al final es el paradigma en el que vivimos, ¿no? Vivimos en una sociedad que necesita una parte de la sociedad que sea activa para sostener a la parte de sociedad que es pasiva. Esa parte de sociedad pasiva no solo son las personas mayores, sino que también son los niños a los que hay que dar escuelas públicas, sanidad, etcétera, etcétera. Y por tanto tienes que tener un equilibrio entre clases activas y clases pasivas. Eso no significa que tenga que ser obligatoriamente poca gente, porque si hay mucha gente activa, pues puede haber mucha más gente pasiva. Pongo un ejemplo. España tiene aproximadamente los mismos kilómetros cuadrados que Alemania, aproximadamente. Claro. Aproximadamente. En España viven 45 millones de personas y en Alemania vive el doble, 90 millones de personas. Si siguiéramos ese modelo aplicando la poca capacidad de pago de seguridad social que hay en España, Alemania estarían matándose los otros. Sin embargo, económicamente están funcionando mejor que nosotros, ¿no? Por tanto, al final es una cuestión de equilibrio entre activos y pasivos. Y hasta dónde, claro, si vas a seguir 140 años no te podrás retirar a los 65. Entre otras cosas, pero yo volví a decirlo, la frase que decía yo al principio es añadir vida a los años y años a la vida. Claro, la primera parte es la fundamental. No se trata de vivir 140 años y estar desde los 75 hecho un descacharrado perdido de la vida. Se trata de vivir hasta los 140 y que por lo menos hasta los 130 pueda vivir plenamente. No digo trabajando, pero por lo menos viviendo plenamente. Y por tanto trabajando hasta los 90 o los 100 años, ¿no? Es una cuestión de equilibrio entre activos y pasivos, no de tamaño ni de cantidad de gente. Y en ese ejemplo entre España y Alemania, o España e Italia, Italia es más pequeño que España. Sin embargo tiene 65 millones de habitantes y España tiene que pueden sostenerse, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que el sistema económico sea capaz de generar la actividad económica necesaria para que haya gente trabajando y que tengamos los hijos suficientes, porque si dejamos de tener hijos tampoco hacemos nada. España ahora mismo tiene un problema de equilibrio entre activos y pasivos, no porque haya mucho paro, que lo hay, sino porque no hay suficientes trabajadores. Solo tenemos dos soluciones, solo dos. O que nazcan más niños, aunque eso es un efecto que se verá dentro de 20 años cuando esos niños trabajen, o que lleguen entre 6 y 8 millones de inmigrantes a trabajar, que al final son personas activas que vienen a pagar impuestos. No hay más. Y que cabría. O sea, en Alemania en el mismo espacio cabe el doble de gente, con lo cual 6 o 8 millones no se nota. Tenemos la España vaciada, muy vaciada. Bien. Pregunta, señora Dominica. No, yo solamente iba a hacer un comentario muy breve. Usted hablaba de que, contestando a Lola, de que no iba a haber para todos. Evidentemente no hay para todos si hay una minoría que se lo queda todo. O sea, en Alemania hay 1/3 de los coches oficiales que hay en España, por ejemplo, y 1/3 de los representantes políticos que tenemos en España, amén de que no hay tantos asesores. O sea, hay. El problema es de organización, de austeridad y de buen hacer. Programa económico. Buenas tardes. Como se ha hablado mucho de Alemania, me voy a identificar como alemana. Y bueno, puedo decir algo sobre este asunto ético que se ha planteado ahora en las últimas aportaciones, que precisamente en Alemania hay varios filósofos que están hablando sobre esta vida cuando la gente cumple 120 años y a lo mejor no hay trabajo para todos, pues el trabajo sigue siendo el mismo, simplemente no se va a pagar, porque la gente va a entender que cuando uno vive 140 años no va a estar sentado en el sofá,
va a aportar algo a la sociedad, pero por gusto. O sea, esto es una temática que todavía no la he escuchado en España, pero que quería aportar esto porque como la habéis sacado, pues creo que hay que seguir estos filósofos que hablan de esto. Y luego tengo una pregunta que es, todas estas posibilidades científicas de hacerse el test de ADN o de posibilidades de enfermedades, ¿creéis que se va a hacer para toda la población del país o va a ser solamente limitado a personas que pueden pagarlo? La psicopatía es una, y otras enfermedades mentales son enfermedades mentales, por tanto no tienen que ver con el ambiente, ni con la nutrición, ni con el comportamiento. Son enfermedades que se producen posiblemente, ahí tampoco quiero meterme demasiado, desde un punto de vista genético si puedan preverse, ¿no? Pero luego cómo tratar, ¿no? Y sí es cierto, al final la economía depende de cómo se gaste. También hay que decir otra cosa muy importante. España tiene 8.500 municipios, por tanto 8.500 alcaldes, 20 y tantos mil concejales, de los cuales no cobran, más del 85% no cobran. Sí, señor. No cobran. Son verdaderos servidores que viven 24 horas al día durante 7 días a la semana trabajando por su pueblo y sobre todo en los pueblos más pequeños. No cobran, o sea, hay mucha gente, pero más de como el Ateneo. Bueno, pues, como los que estamos en el Ateneo, que hemos venido sin ánimo de lucro, pues en ese caso son los Ateneos de cada uno. En este caso son los Ateneos de cada uno de los pueblos, ¿no? Hay que reconocérselo, ¿no? Entonces, en ese caso hay mucha gente, posiblemente sobre muchos asesores, pero en cuanto al político más conceptual, el 85% no cobra y sin embargo vive 24 horas por su pueblo. Y evidentemente es una cuestión ética a trabajar y una cuestión incluso filosófica de modo de vida, como el ser humano afrontaría vivir 140 o 150 años. Desde luego no podemos afrontarlo desde la perspectiva actual, ¿no? Hace poco hablaba, y además pero vas evolucionando y te vas adaptando. Ahora mismo la esperanza de vida está en los 85, 90 años, 85, 87 años aproximadamente, que es 20 y tantos años más que hace 50 años. 20 y tantos años más significa que en pocos años pues viviríamos naturalmente 120 años aproximadamente. O sea, el ser humano va evolucionando y por tanto pues habrá que cuestionarlo, verlo y seguramente se adaptará. Pero vuelvo a decirlo, no es una cuestión de cuánta gente mayor hay, sino de cuánta gente joven hay sujetando el sistema, ¿no? Bien, creo que ha llegado el momento de ir cerrando la mesa. Entonces, ¿alguno de los miembros de la mesa quiere decir algo? Y si no, pasamos al cierre. Bueno, yo creo que todos estamos muy contentos de tener estas dos excelentes presentaciones para terminar el ciclo de ciencia y tecnología y también de pensamiento marginal por este año, pero les invitamos a las próximas actividades que vamos a tener comenzando en enero, pero todavía hay otra el lunes que viene. Le invitamos a la presentación con don Ramón Tamames de su último libro, La mitad del mundo que fue España, en el Salón de Actos este lunes que viene, y luego ya para que nos acompañen también con otras secciones, hablar de humanismo, transhumanismo y posthumanismo, la sección de pensamiento marginal y ciencias sociales, el 11 de enero, seguido el 28 de enero de pensamiento marginal y ciencia y tecnología, hablando sobre el futuro de la humanidad, cuáles son las tecnologías que van a transformar a los seres humanos. Así que bueno, muchísimas gracias, un aplauso para los ponentes y nos vemos.